Muy bien, mis hermanos, entonces en esta noche o tarde nosotros seguimos con el tema que hace 2 semanas iniciamos, ese tema de cómo hemos de vivir, Yo le invito a que se sienten, vamos a hacer una oración al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde al acercarnos a ti para recibir tu palabra, te suplicamos que tú tengas a bien bendecirnos con una correcta exposición por parte mía de lo que es tu palabra. No mires en mí mis deficiencias, mis pecados, mis incongruencias, Señor, incluso, sino ten misericordia de cada uno de nosotros y úsame para tu gloria, úsame para tu honra, pero también para la edificación de tu pueblo y también para la edificación de aquellos que no te conocen, y que a través de esta exposición de tu palabra ellos puedan recibir la gracia de la fe para que así puedan responder en arrepentimiento al llamado del Evangelio. Esto te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Hace 15 días nosotros comenzamos a desarrollar una serie de predicaciones sobre el tema que podríamos titular como una pregunta: ¿cómo hemos de vivir? Hoy concluimos con esta parte, pero quiero seguir en los próximos sermones, en los próximos días en que nos reunamos de manera vespertina, tratando el tema de la vida cristiana. Precisamente estas reflexiones tienen que ver sobre lo que es la vida cristiana. La vida de un cristiano conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que una persona entienda que es ser cristiano, sino siempre a la luz de las Escrituras. Y es un tema de gran importancia, puesto que nosotros necesitamos comprender que ser cristiano no es un título, no es ninguna cosa vana, sino que es una realidad que se tiene que traducir y traslucir a través de nuestra vida diaria, en todos los dominios de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Todo lo que hacemos a lo largo del día, todo ello ha de tener un carácter particular y especial, que es el propio del que cree en la palabra de Dios y que ha manifestado ser un discípulo de Jesucristo. Tiene que ser así. Si soy un discípulo de Jesucristo, tiene que verse, tiene que manifestarse con hechos tangibles. Aquel domingo, hace 2 semanas, quedamos tratando el caso de la iglesia de Corinto. Una iglesia donde evidentemente una gran mayoría no había dejado de ser cristiana, pero ya habían perdido de vista la realidad de lo que es el Evangelio. Es decir, estaban en la iglesia, se identificaban como cristianos, pero no, en la práctica no estaban demostrando ser cristianos. Nosotros leímos 1 Corintios 1:10, que ahora les invito a que lo mantengamos allí abierto, donde nos dice de la siguiente forma. 1 Corintios 1:10 dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y ojo a esa palabra, en un mismo parecer, porque vamos a hablar mucho de este tema, un mismo parecer. Y cuando nosotros hablamos acerca de esto, de lo que estamos hablando específicamente, son de cosas esenciales del Evangelio. Cosas esenciales del Evangelio. Nos dice que tengamos un mismo sentir. Ahora, la pregunta que surge, y de eso hablamos algo la semana antepasada: ¿cómo podemos tener un mismo sentir? Y le decía que cuando Pablo hablaba en esta porción acerca de tener un mismo sentir, él no estaba hablando de cosas pequeñas como, y le daba el ejemplo como de qué color vamos a pintar la iglesia, qué tipo de cortina vamos a usar. No estaba hablando de esto, sino que estaba hablando de la forma en que debemos manifestarnos en nuestro diario vivir, la forma en que debemos de vernos hacia afuera, la forma en que la gente debe de vernos. Y hay un estándar,
Hay un estándar que es el que nos guía y que nos dice cómo debemos todos tener un mismo sentir, cómo debemos manifestar nuestra vida cristiana. Y ese estándar de cómo debe de manifestarse nuestra vida cristiana es precisamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es solamente el estándar que yo tengo en el librero, sino que la palabra de Dios, para que haga ese efecto en mí, yo debo de estudiarla, yo debo de leerla, yo debo de ir a la fuente constantemente. Yo y todos nosotros debemos de comer de esa misma comida espiritual que es la palabra de Dios. Debe de ser una constante en nosotros. Y precisamente lo primero que nosotros vemos en la iglesia de Corinto es que había divisiones. Cada uno pensaba a su manera, porque cuando nuestras informaciones, nuestros principios, nuestra manera de pensar se van adquiriendo de afuera y no de la palabra y no de las escrituras, entonces siempre va a haber diferentes formas de pensar y de actuar. Siempre lo va a haber, porque cada cabeza es un mundo, dice un refrán. Entonces, en consecuencia, cada uno puede andar por una senda diferente, por un camino distinto, y por eso había divisiones en la iglesia de Corinto. Si seguimos leyendo versos 11 al 13, vemos esas divisiones. Nos dice: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, pueden leer por favor, acompáñenme los que no están leyendo, si es posible, Esmirna, Wendy, Desiree, póngase ahí al lado. Es indispensable eso, mis hermanos. O sea, no se lleve de que yo estoy aquí hablando y ustedes dicen que sí a todo. ¿Tienen una Biblia cerca ustedes? Bien. Ok, perfecto. Pues vamos a leerlo, muy bien, vamos a leerlo. Verso 11 dice: porque, y lea conmigo, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Fin de la cita. Como diciendo Pablo aquí en esta porción, ¿qué sentido tiene todo esto que están hablando, ensalzando unas personas por encima de otras, rebajando a otras, si todos esos predican lo mismo? ¿Cómo ustedes se han ahora hecho seguidores de uno o de otro? Incluso la cuestión del bautismo también había surgido. Ahí lo vemos en el verso 14. Verso 14 y 15 dice: doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. Verso 16: también bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Y decían estas personas en ese momento, pues a mí me ha bautizado a mí me ha bautizado el otro, yo soy mejor que tú, porque a mí me bautizó Pablo, yo soy mejor que tú, porque a mí me bautizó fulano, porque fulano es mejor que Pablo. Y el apóstol dice: bueno, si yo ya ni me acuerdo de cuántos he bautizado, ya eso no es lo importante. ¿Quién fue que los bautizó a ustedes? El verso 17, ahora sí, lea conmigo, dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino ¿a qué cosa? A predicar el evangelio. ¿Y no con qué cosa? No con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí aparece la palabra elocuentes. Viene del griego sofía, de donde viene la palabra filosofía. Y filosofía es un término, ¿alguien sabe lo que significa? ¿Filosofía? ¿Ah? ¿Sí? ¿No se acuerda? ¿Alguien sabe? Ajá. ¿Y Sofía? Amor a la filosofía, amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. Eso es lo que significa. Filosofía, amor a la sabiduría. Pero cuando Pablo está hablando de palabras elocuentes, no está hablando de algún tipo de filosofía cristiana. Está hablando de la filosofía de este mundo.
Los griegos en aquel entonces eran tan entusiastas de sus filosofías y de sus filósofos que andaban por el mundo con orgullo, con satisfacción, como diciendo: nosotros somos los más intelectuales de todos, nosotros estamos al día de toda la ciencia, nosotros estamos al día de toda la sofía, de toda la sabiduría, nosotros somos los más sabios del mundo. Y ahí estaban entonces los de Corinto, donde precisamente esta cuestión tenía una gran trascendencia. Y el apóstol Pablo quiere poner las cosas en su sitio, en su lugar, como es su deber, como es el deber del apóstol, ponerlo en orden, ¿verdad? Tiene que ponerlas en orden. Y en este capítulo 1 viene a decir que esa sofía o filosofía, esa sabiduría de este mundo, todas esas ciencias que ellos estaban oyendo, que existía allí en aquel entonces, pues era pura vanidad, no tenían base. Pero cuando nosotros venimos a nuestro tiempo, mis hermanos, nos encontramos que en este presente siglo también se da estas situaciones donde personas se hacen llamar pseudo, como la señora pseudocientíficos, donde personas se autoidentifican como los líderes para opinar sobre cualquier cosa. Y lo lamentable de todo es que hay cristianos que le prestan atención a esas cosas. Y yo soy una persona que me gusta siempre tener una mente objetiva en todo lo que viene a mí. Trato siempre de evaluarlo. No lo desecho de una vez, pero trato de considerar la fuente, de dónde viene, qué base tiene. Y entonces, en base a eso, tomo una decisión si asumo que eso está correcto o no. La mayoría de las veces, esos conceptos que vienen del mundo, que son filosofías del mundo, la mayoría de las veces tenemos que desecharla. Tenemos que desecharla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otro camino. Porque nosotros tenemos otra filosofía, si se podría decir así. Ya nosotros hemos recibido otro camino por el cual debemos de andar. Y el camino se nos ha trazado precisamente por las Escrituras. Y mire lo que el apóstol sigue diciendo, verso 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, ¿qué es? Vamos a dejar lo que yo veo como que no están leyendo, porque por eso es que tenemos que leer, ¿no? Me va a dar permiso, José Miguel. Quiero oír voces de otros, ¿verdad? Porque por eso tenemos que ir leyendo lo que tenemos en el pasaje bíblico. La idea, mis hermanos, es que confirmemos con la palabra que lo que yo estoy hablando aquí no es plume burro, sino que tiene una base bíblica, para que entonces a usted no le quede otra opción: o lo obedece o desobedece a Dios, pero no a mí. Leemos de nuevo, verso 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para ¿quiénes? Para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, ¿qué es? ¿Es? Dígalo en voz alta. Poder de Dios. Fíjense en la discrepancia, mis hermanos, una discrepancia enorme. Para unos, la palabra de Dios es una necedad. Como hay tanta gente a nuestro alrededor, sobre todo estos que dicen que lo saben todo de la mente humana, del alma y del espíritu humano. Todas esas personas que dicen saber mucho, para ellos la palabra de Dios no reviste importancia. Y cuando se les habla del evangelio, muchas ocasiones esa persona lo dirán con sus labios: eso es necedad, eso es estupidez, yo no estoy de acuerdo con eso. Y otros, los más reservados, no lo dirán, pero en su corazón, en su mente, creerán que es necedad. Y prefieren seguir la corriente del mundo. Y prefieren seguir la filosofía del mundo. Eso estaba ocurriendo en Corinto. Acuérdense lo que le dije la semana antepasada. En Corinto habían cristianos, pero a pesar de ser cristianos, estaban siguiendo la filosofía de este mundo.
¿Pudiera darse el caso aquí también en esta iglesia que siendo cristianos estemos siguiendo la filosofía del mundo? Ojalá que no, pero la palabra de Dios nos advierte a que nos cuidemos de no caer en este error. Y por esa razón el apóstol Pablo los reprende a los de Corinto. ¿Cómo es que están divididos entre ustedes con estas discusiones infantiles? Que si este, que si el otro, que si me ha bautizado el uno, que si me ha bautizado el otro. Y él dice, el apóstol, aquí pasa una cosa. Ocurre que ustedes están demasiado pendientes de lo que dice la gente de la calle. Ustedes están demasiado pendientes del mundo, de lo que dicen estos, entre comillas, sabios. Estas personas que se presentan como sabios y conocedores de todo. Y Pablo les dice, verso 19, vaya conmigo a leer. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a quienes. ¿A quiénes salvar? A los que creen. Mis hermanos, naturalmente aquí hay una ironía de parte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, no dice esta gente, y vamos a verlo en el contexto actual, porque eso también se da en nuestros tiempos. Por eso la razón de este sermón, por eso la palabra permanece para siempre, nunca cambia. No dice esta gente que el evangelio es una cosa de necios. No dice esta gente que esto es una cosa anticuada, que esto es superstición, que eso no tiene ningún carácter científico. ¿No dicen ellos eso? Pues bien, con esa necedad que ellos dicen, que es la palabra de Dios, Dios ha decidido salvar a los creyentes a través de la predicación, entre comillas, de esa necedad. Claro, una predicación que siempre sea basada en la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, porque no todo predicador predica todo el consejo de Dios. Y eso era algo que el apóstol Pablo tenía como una gran carga, de que él decía, yo no rehuí de predicarles todo el consejo de Dios. Y todo buen predicador siempre debe de enfocarse en esto, en predicar todo el consejo de Dios. El mundo de hoy anda loco detrás de todas esas manifestaciones de la ciencia, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Yo le decía esta mañana, creo que no sé si fue aquí o fue allá afuera, le decía esta mañana que toda persona que tenga un celular y que tenga internet ya quiere constituirse en un influencer, en un influenciador. Y eso es algo que es del mismo diablo, porque no todos tienen esta capacidad, no todos tienen esta habilidad de poder real y efectivamente hablar lo que es verdad. Pero lamentablemente la gente prefiere escuchar el error que escuchar la verdad, y por lo tanto tienen muchos seguidores. Y eso es lo que Pablo estaba viendo en aquel entonces. Habían esos influencers, no habían redes sociales, pero estaban los filósofos griegos con su filosofía, sus palabras muy elaboradas que caían bien al gusto de la gente, y los de Corinto entonces habían sido influenciados por ello. En nuestros tiempos no existen esos filósofos que estudian la filosofía, pero todo sistema de pensamiento es una filosofía, es un tipo de filosofía, y por esa razón tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser personas precavidas para que no seamos influenciados por esas filosofías, esa filosofía del mundo. Dios a toda esta gente que tenía tanto orgullo de su sabiduría,
tanto en el primer siglo como ahora en el siglo XXI, nos dice la palabra que Dios ha ofuscado. No ven, no pueden ver la realidad. ¿Por qué? Porque el mundo ha dejado de conocer a Dios y se han ido detrás de otros dioses, el Dios de la sabiduría, el Dios de su propia ciencia. Entonces, cuando el hombre persiste en seguir su propio camino, ¿qué nos dice la palabra que Dios hace con ellos? Los deja, los abandona. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad en estos tiempos. Y eso es lo que está pasando en la juventud en estos tiempos. Pero no solamente estaba el problema con los filósofos de aquel entonces, sino que también estaba el caso de los mismos judíos, que los mismos judíos habían fallado pidiendo señales. Y eso es lo que él comienza a enumerar a partir del verso 22. Acompáñenme en esa lectura. Verso 22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, oiga bien, para los llamados, dentro de esos dos grupos, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. ¿Y qué cosa? Sabiduría de Dios. Verso 25. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. Y eso es para nosotros, bueno, para los corintios, pero también para nosotros. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Verso 28. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Y eso lo podemos aplicar, mis hermanos, hoy al mundo actual. Aún ahora con más razón, con más fuerza, porque el ídolo ante el cual se arrodillan tantos y tantos en el mundo de hoy es ese supuesto conocimiento que dicen tener estas personas, y la gente les rinde en pleitesía. Y muchas veces cuando nosotros, ya sea porque no tenemos una mente objetiva para discriminar lo que es correcto de lo incorrecto, también nos dejamos arrastrar por estas filosofías. Esta es una postura que nosotros encontramos también alrededor nuestro en gran abundancia, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la televisión, en el cine, en todas partes, mis hermanos. Y el Señor nos manda que seamos cuidadosos y precavidos. El Señor nos manda que examinemos todo, pero que retengamos lo bueno solamente. Ahora, si yo no tengo un conocimiento acabado de las Escrituras, ¿cómo podré yo determinar cuando esa sabiduría que proclama el mundo tiene algo bueno? ¿Cómo yo podré determinar cuando un youtuber en ese canal de YouTube está hablando algo que me va a edificar a mí? ¿Cómo lo puedo determinar si no conozco las Escrituras? Si no conozco la palabra de Dios, ¿cómo lo puedo hacer? Por eso es tan necesario irnos a la fuente. Por eso es tan necesario irnos a la palabra. Muy bien, entonces en Efesios capítulo 4, verso 17 al 22, nosotros tenemos un pasaje muy ilustrativo de todo esto. Así que yo le invito, deje ahora 1 Corintios y vámonos juntos a Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante. Y manténgalo allí y esté listo para leer conmigo varios pasajes bíblicos. 4:17 en adelante. Dice así, mis hermanos: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles
en la vanidad de su mente. Subraya ahí vanidad de su mente. O vanidad solamente. ¿Vanidad qué es? En pocas palabras, es el vacío. Es lo inútil. Es el vacío de la mente. Porque la pretendida sabiduría del mundo de hoy se centra básicamente en estas palabras que nos dice la palabra del Señor: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vamos a aprovechar ahora, vamos a acabar con medio mundo, porque mañana vamos a morir. Yo no sé qué va a ser de mí mañana. Y lamentablemente hay muchos creyentes que también viven la vida así. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a darle rienda suelta a nuestros placeres, a nuestros deleites. Y la ambición de las personas hace que olviden totalmente lo que significa la palabra de Dios y el destino que les aguarda. Y aún debería de ser una mayor advertencia para el que tiene algún conocimiento de la palabra, porque el que no tiene conocimiento de la palabra, pues no tiene conocimiento y es un ignorante doble. Pero aquel que tiene conocimiento de la palabra y no hace lo que la palabra de Dios dice, está todavía en mayor peligro. Dice la Escritura: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Porque luego, ¿qué ocurre? Vienen los días malos y resulta que uno ya se ha habituado a vivir en esa vanidad de la mente, en ese vacío donde no hay propósito, donde no hay un propósito general de la vida, sino solamente el día a día y el mañana y el ver hasta dónde puedo subir, quizás como mucho el mañana. Y viven la vida con proyectos muy a corto plazo, no ponen su mirada en la eternidad, no ponen su mirada que aquí estamos por un tiempo y que nos hemos de encontrar y de enfrentar a nuestro Creador. Y por eso el apóstol dice precisamente: tienes que estar alerta para no vivir como viven los gentiles en la vanidad de su mente. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Verso 18, lea conmigo. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. ¿Quiénes son ellos? El mundo. El mundo. Y dice Pablo, y dice la palabra, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué razón? Por la dureza de qué cosa? De su corazón. Verso 19. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Eso es un veredicto demoledor. El apóstol no viene diplomáticamente a decir las cosas suaves, finas, con palabras bonitas para no herir a nadie. No, mis hermanos, eso no lo vemos tampoco en Jesucristo mismo. Eso no lo vemos en los profetas. No lo vemos en Dios el Padre cuando se dirige a las naciones. No lo vemos en los apóstoles. No lo vemos en nadie en las Escrituras. Solo faltaría que no podamos decir la verdad con toda la fuerza y la claridad que requiere. Y por esa razón dice el apóstol que esas personas tienen entenebrecido su entendimiento, que están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellas. ¿Ignorancia de qué? ¿De qué? ¿De qué es que ellos tienen ignorancia? De las Escrituras. Y también ignorancia de la realidad. Precisamente porque la realidad la ven con su mente, con su vista corta, y no la ven a la luz de la palabra de Dios. Y eso lo vemos que siempre se ha dado. Ocurrió en el siglo I cuando se escribieron estas cartas, y así ha seguido en todas las épocas, con diferentes vertientes, con diferentes variantes.
Lo vemos a través de la historia. Todos los que han puesto sus esperanzas tantas y tan en cosas temporales al tiempo han fracasado. Han fracasado en el camino. Y aquí nosotros vemos la insistencia del apóstol diciendo: no sean como ellos, no vivan como viven ellos, en la futilidad de la mente o vanidad de la mente. No sigan ese camino. Acuérdese que el apóstol está hablando a creyentes que estaban en la iglesia, pero que estaban siguiendo la filosofía del mundo. ¿Por qué el énfasis mío acerca de entender esto? Porque nosotros podemos decir: yo soy cristiano, yo estoy en la iglesia, y podemos estar siguiendo la filosofía del mundo. Sigamos leyendo el verso 20. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. De manera, mis hermanos, que aquí está la cuestión. Hay una ruptura, hay una división aquí, o una cosa o la otra. Por eso el apóstol Pablo dice: en cuanto a la anterior manera de vivir. Y antes que la manera de vivir, también está la manera de pensar. Entonces, en cuanto a la anterior manera de pensar, ¿qué visión de la vida usted tenía? ¿Qué propósito tenía en la vida? ¿Cómo estaba viviendo la vida antes de conocer a Cristo? Y la pregunta para nosotros: ¿qué visión de la vida tenemos? ¿Cómo estamos viviendo la vida ahora? ¿No ha habido una división? ¿No ha habido una ruptura? ¿O todavía seguimos el mismo caminar y ahora nos hemos puesto el traje de religioso? Seguimos la corriente de este mundo, pero ahora decimos que somos cristianos. Eso es lo que ocurre muchas veces en el entorno de muchos cristianos. Ahora van a la iglesia, pero todavía siguen la filosofía de este mundo, la corriente de este mundo. ¿Y por qué? Porque no han aprendido de Cristo, dice el apóstol Pablo. Ustedes no han aprendido así de Cristo. Ustedes no han aprendido de Cristo así. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta cuando vemos que una persona tiene como esa incongruencia en su vida entre vivir la vida como cristiano, pero en la práctica no lo vive? Conocer que debe de vivir la vida así, pero en la práctica no lo vive. La respuesta para un cristiano que vive la vida así es que no ha aprendido todavía de Cristo. No ha aprendido el ejemplo de Cristo. No ha aprendido la verdad del Evangelio. Y la única manera para yo saber si real efectivamente he aprendido de Cristo, he aprendido la verdad del Evangelio, la única manera en que yo puedo saber si yo vivo para la gloria de Dios, la única forma en que yo puedo decir, y lo hago no de manera perfecta, estoy haciendo un paréntesis acá para que alguien piense en este momento de que no, es que él tiene muchos errores. Claro, mientras estemos en esta vida vamos a tener muchos errores, vamos a meter mucho la pata, pero hay un deseo constante que se manifiesta en cambios pequeños pero constantes a la transformación de ese creyente a la imagen de Cristo. La única forma en que yo puedo saber si estoy viviendo para la gloria de Dios es a través de un exhaustivo conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma. Por esa razón es mi deber siempre insistir: busquen en la palabra, confirmen que lo que estoy diciendo está en la palabra, que si me desvío de la palabra, usted también, con la autoridad que le ha dado la palabra, usted pueda reclamarme.
Pero si usted no conoce la palabra y no hay un deseo de conocerla, ¿cómo va a poder reclamar de lo que no sabe? Dios debe de ser el dueño de nuestra mente, de lo que yo proclamo, porque todo lo que sale de mi boca sale de dentro del corazón. Eso lo veíamos, ¿verdad?, hace un par de semanas en el sermón de Marcos. Pero si la fuerza del mal se ha apoderado de mí, con el egoísmo, las ambiciones, la visión materialista de la vida, el simple disfrute de lo temporal, la fama, la riqueza, el escalar posiciones en la sociedad, no estamos en el camino correcto. No estamos siguiendo el camino que el Señor nos ha trazado. Y si estamos siguiendo ese camino, entonces ese es el camino del mundo. Estamos siguiendo la corriente del mundo. Estamos siguiendo la filosofía del mundo. Y eso se ha logrado, seguir esa corriente, porque nuestra mente no ha sido llena de la palabra de Dios. Algo que yo debo de enfatizar, mis hermanos, que nosotros libramos una batalla, pero esa batalla no se libra de manera física, es una batalla que se libra en nuestra mente. En nuestra mente, ahí está la cuestión. Pues, mis hermanos, tal como seamos en nuestra mente, así serán nuestras obras y nuestra visión de la vida, lo que queremos de la vida, así como es nuestra mente. Si gana la filosofía del mundo, entonces seguiremos el camino del mundo con el ropaje de ser cristiano. Y no va a haber diferencia que el mundo pueda remarcar en nosotros. Quizás hay personas que simplemente están vegetando. ¿Sabes lo que es vegetar? Alguien que está como estático, como una planta. Y van pasando los días haciendo lo esencial para mantenerse. Eso también es un error. Porque alguien podría decir, no, pero es que yo no sigo la filosofía del mundo, pero yo estoy aquí. Ni una cosa ni la otra. Yo soy imparcial en todo. No, eso también está mal. Eso también es pecaminoso. Ese es un error. El creyente, el hombre, el ser humano no puede vivir una vida vegetal. No podemos vivir así porque no es ese el propósito de Dios, y como cristiano menos aún. Siempre debe de haber una mente activa, siempre debe haber una mente informada, pero esa mente debe de estar informada siempre por la palabra de Dios. Nosotros tenemos el gran privilegio que somos los hijos de Dios y podemos recibir y dar la riqueza del Evangelio con mucho ánimo, con mucho gusto, dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Pero si solamente he recibido la filosofía del mundo a través de estos medios que están a nuestro alcance, a través de los celulares, y no me estoy nutriendo con la palabra, ¿qué va a ser de mi vida? Voy a ser una persona que asiste a la iglesia, pero un impío en la práctica. Y eso es lo que ocurrió en Corinto, se manifestó en Éfeso, pero también se sigue manifestando en nuestros días. Y de esto nosotros vamos a seguir hablando más adelante en los próximos sermones que estaremos predicando en el culto vespertino. Vamos a estar pasando a situaciones muy concretas sobre esa vida del cristiano en la sociedad, en la familia, el trabajo, el ocio y en la iglesia, y en todos los aspectos en los que tenemos una pauta para seguir por medio de la palabra de Dios. Vamos a seguir conversando acerca de ello. La invitación es que usted se anime y le pueda decir al Señor: la única forma que yo he entendido que he de vivir en esta tierra es a la luz de tu palabra. Dame la gracia para yo poder dedicar tiempo consciente a estudiar tu palabra, a conocerla a fondo, para que la filosofía del mundo no gane ventaja sobre mí. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor.